Vamos a ir a nuestras Biblias. O tenemos, gracias a Dios, esta bendición de las pantallas. Digo Biblia, digo celulares, en fin, lo que usted tenga. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Es un versículo que quizás usted y yo lo hemos leído y lo seguiremos leyendo siempre. San Juan 15, 7. Es uno de los textos, de los versículos donde Dios nos da más posibilidades de la oración. Es como un cheque en blanco y lo tenemos que aprovechar. Aquí Jesús le dice a sus discípulos en una de sus enseñanzas, versículo 7, si permanecéis en mí, me ayuda, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que dice? Hay una buena noticia aquí. Pedid todo, algunas cosas. Todo, eso fuerte, todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Vamos de nuevo, nos tiene que quedar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid. Mandato, pedid, orden, ¿sí? Todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a hablar sobre la oración y la palabra del Señor. Amén. Es un versículo que nos alienta, que nos incentiva a buscarle a Dios en oración. En oración. Nos anima y nos alienta a hacerlo con todas nuestras fuerzas. Amén. Y para ello nosotros debemos conocer su palabra. Por eso les hablo la oración y la palabra de Dios. Según el texto que hemos leído, si obedecemos, dice, si cumplimos, porque aquí hay una primera parte en este versículo, dice, nosotros muchas veces nos vamos a la segunda, enseguida. Es la que quizás nos interesa más. Pero dice, os será hecho aquello que nosotros pedimos y queremos, pero si permanecemos en Jesús, en Cristo y en sus palabras. Entonces, si obedecemos, Él pone a nuestra disposición, hermanos, todas las bendiciones de su reino, todos esos tesoros del reino están a nuestra disposición. Amén. Entonces en esta mañana tenemos que ser motivados, tenemos que ser inspirados, tenemos que ser atraídos por la palabra del Señor. ¿Me escuchó mi hermano, mi hermana? Atraídos por su palabra. Amén. Ahora, esta fusión, esta combinación de poner a Jesús como el todo, de conocer su palabra, de reclamar, de demandar las promesas que hallamos en su palabra, la palabra de nuestro Dios, y de orar, hermanos, esto hace que el Padre, ¿sí? Lo que Jesús dijo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces ocurre que no respondemos
a esas demandas de parte de nuestro Dios, esos requerimientos, ¿sí? que Él nos pide, que son del cielo, ¿sí? A veces no hacemos lo correcto y queremos, y vamos, y oramos, y pedimos. Y queremos que las cosas, hermanos, sucedan inmediatamente. Siempre le digo a los jóvenes, llame ya, ¿no? Todo es inmediato, ¿no? Todo lo quieren ya, pero no ocurre porque quizás no estamos entendiendo los principios del Señor, lo que Él nos dice en su palabra. Y uno de esos principios importantes que tiene que vivir en nuestras vidas es que no podemos orar el problema. No podemos orar la necesidad. A ver, no quiero que se malinterprete esto. Hay un problema, hay una necesidad, hay una situación adversa, ¿sí? Pero no puedo decirle al Señor, este problema es grande, este problema nunca se va a arreglar, nunca se va a solucionar, esto no se resuelve más. Por ejemplo, hijos rebeldes. O sea, comienza en el nombre de Jesús a hablar bien. Quizás tus ojos naturales estás viendo una tragedia, un desastre, pero comienza sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre ese esposo, sobre esa esposa. Ahora, les digo, mis hermanos, usted ni yo vamos a cambiar al compañero, a la compañera o a los hijos. El único que convence la vida de pecado es el Espíritu de Dios, son sus palabras. Pero usted no sea cómplice, ni yo sea cómplice del adversario. O sea, comienza a declarar, comienza a hablar bien. Amén. Sobre esa situación de los hijos, de los padres, de los matrimonios. Amén. No digas, esto se termina, esto se acaba. Di en el nombre de Jesús, hay restauración, hay esperanza. En el nombre de Jesús, el Señor va a reconciliar las vidas, los vínculos los va a restaurar. Eso es orar en el nombre de Jesús, con fe, aleluya, con esperanza. Hermanos, no digas esto, no hay provisión en esta casa. Nunca voy a encontrar un empleo. Nunca, acá nos vamos a morir de hambre. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es la oración y la acción. Amén. Hay que accionar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando digo que no debemos orar sobre ese problema y necesidad, sí debemos hacerlo con fe, es que nosotros sobre esa necesidad, sobre esa situación, la palabra de Dios en nuestras oraciones tiene que ser el fundamento. Amén. Nuestra oración tiene que estar basada en la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. A ver, no puede haber una oración eficaz si no está fundamentada en su palabra. Amén. Gente débil en el conocimiento de su palabra, gente débil en la oración. Esto está ligado, oración y palabra de Dios, la palabra del Señor y la oración. Cuando no está fundamentada en la palabra del Señor, se carece. Sí, la oración carece de profundidad, carece de respuestas. Amén. Pero en esta mañana, cuando nosotros
A medida que pasan los días, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las horas, la semana, yo me determino a escudriñar las Escrituras, a estudiar su palabra, a leer su palabra. Miren, mis hermanos, digo, leer su palabra, lectura de su palabra, ¿sí? A repetirla en voz alta, allí en mi habitación, en tu lugar especial que usted tiene para estar con el Señor, y comienza a repetir y a ministrarse en el nombre de Jesús, con la palabra del Señor. Oh, en el nombre de Jesús, este día domingo es un día de victoria, aleluya, porque creo en tus palabras, porque creo a tus promesas, aleluya, y aunque venga el enemigo como río, Jesucristo levanta bandera, porque Él es nuestro estandarte, amén, aleluya. Entonces, cuando estamos en relación con la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos este arma, la oración, que es poderosa, ¿sí? Para obtener las promesas que en ella vamos descubriendo. Entonces, la oración fundamentada en el conocimiento de su palabra, hermanos, y en esa revelación de su palabra, porque nosotros, en el nombre de Jesús, cuando leemos su palabra, cuando la estudiamos, debemos pedirle al Espíritu Santo: Señor, revélame lo que quieres decirme en esto, en esta porción, en este pasaje, en esta lectura que he hecho hoy. ¿Qué es lo que quieres hablarme en este día? Pedir espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, amén, para poder entender lo espiritual en esta hora. Y eso espiritual es por fe. Así que en el nombre de Jesús, dice, repito lo que hemos leído, Jesús dice: permanezcan en mí. Permanezcan en mí y permanezcan unidos a mi palabra, constantemente unidos a mi palabra. Está todo bien con las redes sociales, pero a veces sucede que damos más tiempo a esas cosas o a los medios de comunicación, o quizás a esa noticia que me trajo esa vecina. Debemos detenernos y darle más tiempo a nuestro Señor. Amén. Esa buena noticia que Dios tiene para hoy, esa buena noticia que Dios tiene para mañana, para esta semana. Ya nos queda una semana y creo que ya terminamos este mes de enero. Comenzamos el segundo mes de este año 2022, hermanos, y vamos avanzando en el nombre de Jesús. Entonces, debemos detenernos tiempo con el Señor. Amén. Sí, puedes hacerlo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque es importante ese altar familiar. Es importantísimo, hermanos. Es importante que esos niños, que esos hijos, les quede marcado a fuego lo que usted hacía como papá y mamá. Leía la Biblia y cuando tenía un problema iba y se arrodillaba y le oraba al Señor porque sabía a quién acudir. Bueno, eso es lo que tiene que quedar marcado en los hijos. Eso tiene que quedar marcado en los nietos. Aleluya. Esa escena, esa fotografía en mis oídos tiene que quedar. Sí, mi abuelo, cada vez que tenía una situación, iba y lo veía arrodillado en la habitación, ahí, buscándole a Él, leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo puedo hacer en esto o aquello? Hermanos, dejar marcas, dejar huellas en el nombre de Jesús. Cuando un día usted ni yo estemos en esta tierra, estemos con el Señor, esa generación, las generaciones venideras, sepan a quién tienen que ir. Amén, porque usted ni yo vamos a estar. Entonces, hermano, Jesús dijo:
un día que la ley del reino de Dios es que la semilla llegue al corazón y produzca frutos. Pero dice pero en el camino vino Satanás a robar la palabra, ¿sí? Con muchos terrenos, como les estaba citando, circunstancias, distracción, afanes de la vida. Robar es quitar, desplazar con argumentos. Pero de esa manera, si es así, no tenemos un sólido fundamento y oramos desde nuestras emociones. Y cuando oramos desde nuestras emociones, cuando somos sentimentales, no es seguro. Lo más seguro en nuestras oraciones es la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice Jesús, porque mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tenemos su palabra atesorada en nuestro corazón, son espíritu y vida. Amén. Nuestra oración tiene peso, nuestra oración tiene profundidad, tiene autoridad. Cuando el fundamento es la palabra de Dios. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, Dios reconoce la oración que viene con su autoridad. Porque esa oración le recuerda a Dios sus promesas. Cuando nosotros oramos, lo estamos haciendo, ¿sí? Y entonces es un recordatorio y Él cumple sus promesas. Si yo en esta mañana digo, ¿en cuántos el Señor ha cumplido sus promesas? Sí, las cumple y seguirá cumpliendo sus promesas. Dios responde a su misma palabra, hermanos. Entonces, la oración de fe, la oración con convicción, fundamentada en su palabra, tiene resultados. Hay resultados, hay respuestas de parte de Dios. Entonces, debemos atesorar su palabra, debemos guardarla en nuestro corazón, debemos guardarla en nuestras mentes, la palabra del Señor, hermanos. Hay gente que, como le decía hace unos instantes, hay gente que todo el día habla de problemas, de todo lo malo. Yo no sé si usted ha oído de esto. Un día a alguien le dije, no, por favor, malas noticias, no. Con todo el amor del Señor le dije, malas noticias no, decime algo bueno de parte de Dios. Amén. Porque necesito recibir eso bueno de Dios. Amén. Entonces, y todo eso hace que son sacudidos los sentimientos, las emociones, los pensamientos de las personas. A veces es necesario hacer un poco de ayuno de los medios de comunicación, de las redes sociales. Es decir, abstenernos un poco de todo eso. Amén. Porque somos bombardeados. Y lo primero que se nos dice, ¿escuchaste? ¿Te enteraste? Ahora, si eso es para que yo ore y usted ore, oremos, gloria a Dios, vamos a orar. Amén, debemos orar. Pero si eso queda para que el otro o yo nada más me entere y no haga nada, o sea, lo que está pasando al otro lado del planeta está mal, porque Dios nos indica que debemos orar como iglesia. Es importante la oración de intercesión de la iglesia. Amén. Entonces, en esta hora, hermanos, la oración, para tener una oración eficaz, necesitamos atesorar sus palabras en nuestra alma, en nuestras mentes. Es tremendo, la palabra de Dios es medicina. Es medicina, ¿sí? Para nuestros cuerpos, amén. Trae salud espiritual, salud divina,
amén, a nuestro espíritu, vivifica nuestro espíritu, amén, trae vida a nuestro espíritu y nuestras mentes y nuestros corazones y nuestra voluntad y nuestros cuerpos en el nombre de Jesús son renovados a través de esa palabra de Dios, amén. Entonces debemos confesar, debemos cultivar cada día, cada instante su palabra en nosotros, amén. Escudriñar, meditar, leer, estudiar, amén, memorizarla. Usted podrá decir, uy, a mí no me queda, no importa, inténtelo en el nombre de Jesús, amén, inténtelo a memorizar la palabra de Dios. Hermanos, cuando somos llenos de su palabra, cuando somos llenos de la palabra de nuestro Dios, cuando somos llenos, oh, gloria a Dios, de esa palabra nos ayuda a orar. Amén. Tengo contacto con la palabra de Dios, entonces trae deseo y hambre de orar, de interceder, ¿sí? Ahora, cuando oro, también tengo hambre de esa palabra de Dios. Por eso les decía que está ligado. Amén. Yo oro y necesito más de la palabra del Señor. Tengo la palabra del Señor y me va a ayudar a orar. Amén. Hoy más que nunca debemos orar. Orar por la mañana, orar por la tarde, por la noche, el horario que usted tenga disponible, hay que orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y si nosotros oramos, se nos hace más fácil creerle a nuestro Dios, a sus promesas, a su palabra. Debemos estar entonces, entrar en esta dinámica, ¿sí? Unidos con la palabra del Señor y permanecer en sus palabras y permanecer en Cristo. Amén. Jesús dice, pídeme y te será hecho. Imagínense, mis hermanos, el nivel de bendición para aquella persona que ora con esa autoridad basada en su palabra. Cuando hemos orado, cuando estamos orando, cuando estamos escudriñando la Escritura, escudriñar habla de examinar, ¿sí? De diligencia, de dedicación. Amén. La oración da vida a esa palabra de Dios. Da energía a esa palabra de Dios, dinamismo. Wow, ¿sí? Entonces, es hermoso, hermanos, es hermoso cuando su palabra cobra vida en nosotros, en su iglesia, en su pueblo. Hermanos, inclusive cuando no tengamos por momentos esa lucidez para orar, esas ganas para orar, para decir alguna expresión, algunas frases, oraciones. Cuando no sepamos, porque hay muchos momentos que no sabemos cómo orar. ¿Les pasó? Vamos a agarrar la palabra de Dios. Vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a ver esos versículos que necesitamos para esa situación, circunstancia que estemos atravesando, que el Señor se revele en ella. ¿Sí? Y también podamos conocerle a través de esa revelación y lo que Dios quiere en esto, ¿sí? Que me está sucediendo. El Señor tiene autoridad y nosotros en Él tenemos autoridad.
Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero poca experiencia de vida de la palabra del Señor. Porque tenemos que ser hacedores de ella, no solamente oidores, lo teórico, ¿sí? Gracias a Dios por ello, pero no solamente intelectuales en la palabra del Señor. Yo me he encontrado, hermanos, y los bendigo en el nombre de Jesús, con personas, hermanos en Cristo, que saben una barbaridad de la palabra del Señor que yo quedo. Pero muchas veces esas mismas personas se contradicen con los hechos. Amén. O sea, en el nombre de Jesús, necesitamos vivir esa palabra, que se haga carne en nosotros. ¿Estamos? Entonces, vamos a alimentar nuestra mente, vamos a alimentar nuestro corazón, vamos a alimentar nuestras vidas de la palabra de Dios. Pero no solamente ir depositando y que nuestras cabecitas se vayan agrandando, no sé cómo decirlo, sino para que podamos, esa palabra pueda cambiarnos en nosotros. Necesitamos que las palabras del Señor nos cambien. Amén. Así que hay áreas en nuestras vidas que necesitamos la intervención de las palabras del Señor. Y debemos orar en el nombre de Jesús. Entonces vamos a llenarnos de Él, de sus palabras, de su presencia, del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Necesitamos de Él, del Espíritu de Dios. Ahora, la oración lleva a la palabra de Dios lleva a la oración. Juan 5:39 dice, Jesús decía, escudriña las Escrituras, medita en ellas, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos. Yo quiero que salgamos de esta mañana, de este lugar, y les bendigo en el nombre de Jesús. Que salgamos de este lugar, hermanos. Susan, tenés que orar más, tenés que interceder más, tenés que buscar más de la palabra del Señor. Amén. Nos espera un año 2022 que solo nuestras vidas y nuestros tiempos están seguros en el Señor. Amén. A veces no sabemos, hermanos, cómo orar, como les decía hace unos instantes. Inclusive a veces no sabemos cómo orar por nuestras familias, no sé a quiénes les ha pasado esto. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra de Dios de la familia. Amén. Y ahí vamos a encontrar la guía, la dirección para poder hacerlo por nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas. Hay mucha necesidad, mis hermanos. Hay mucha necesidad. Hermanos, espíritu de oración sobre su pueblo, sobre su iglesia, que se ha derramado, ¿sí? Pero esa intercesión por el otro, amén. Y vamos entonces a involucrarnos, a relacionarnos con su palabra. Vamos en este tiempo, comenzábamos este año el día domingo 2, vamos a buscar al Señor más todavía, amén, como nunca antes. Vamos a buscarlo y vamos a declarar y confesar su palabra en todos los órdenes de nuestra vida, hermanos, orando, ¿sí?
Y dice que la respuesta viene, el milagro viene de parte de Dios en esta hora. Yo doy gracias a Dios por esta mañana, por los que estamos, porque vamos a ser instrumentos de bendición para muchos otros. Usted puede compartir lo que ha oído en esta mañana, lo que estamos oyendo con muchos otros, ¿sí? Lo que quiero decir es que no permitamos que la única Biblia, su palabra, la escuchemos a través de un predicador, ¿sí? Si no, creo que hace un par de cultos le dije, es importante darle calidad espiritual, ¿sí? Esa calidad de vida espiritual, amén, a nuestras vidas. Que muchas veces el Señor nos deja sin bastones, ayudas de otras personas, para poder caminar con Cristo, amén. Entonces, somos nosotros los responsables, hermanos. Si no sé la palabra de Dios, yo soy responsable de no saberla. Amén. Si no oro, yo soy responsable porque no oro. Amén. Entonces, oremos, busquemos su palabra. Amén. Debemos en esta hora, fíjense que inclusive Jesús fue tentado, pero salió de esa tentación porque le dijo a Satanás, escrito está. A veces no sabemos cómo responder a las oposiciones y a las tentaciones que se nos presentan por desconocer la palabra de Dios. Llenémonos, hermano, llenémonos. Esta mañana te animo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y no estoy hablando de fanatismo ni de, no, sino de ser súper espirituales. No, estoy hablando de la responsabilidad que ustedes y yo como iglesia tenemos en buscarle al Señor a través de la oración y de su palabra, ¿sí? Hermanos, termino. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Su palabra no nos engaña. Nos está diciendo cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Ahora también nos dice cómo funciona esto. Fíjense en el mismo texto, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Cuando miramos su palabra, el Espíritu Santo nos revela, ¿sí? Y podemos conocer la voluntad de Dios para nuestros días. La voluntad de Dios, a través de ese conocimiento y revelación de su palabra. Y de esa manera, conociendo la voluntad de Dios, vamos a agradarle al Señor en nuestra vida diaria. ¿Sí? Vamos a agradarle. Y cuando le agradamos al Señor, su palabra dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Amén. Es el único que puede cambiar nuestro estado espiritual, es el único que puede cambiar nuestro ánimo, es el único que puede cambiar nuestras mentes, es el único que puede cambiar nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a obedecer y vamos a tener respuestas de parte de Dios.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 16 y 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sin su palabra, sin la oración, no podemos hacer todo esto. ¿Sí? Pero cuando tenemos su palabra, todo es, y la oración, todo es mucho más fácil. Es más fácil, ¿sí? Todo el día medito en su palabra, ¿sí? Y puedo declarar y confesar, hermanos, podemos hacerlo. Señor, adoro tu nombre este domingo. Señor, te doy gracias por este día. Señor, yo sé que estás conmigo. Señor, yo sé que tú me proteges. Señor, yo sé que tú respondes. Oh, gloria a Dios. ¿No les ha pasado? Cualquiera que nos escuche y nos ve y dice, está loca Susan. Pero gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra está vigente, cuando la palabra es real en nosotros, hermanos, cuando la palabra está en nosotros, con nosotros, Dios tiene mayores cosas en el nombre de Jesús. Y si Él está con nosotros, vamos a andar, hermanos, ¿sí? Vamos a darle gracias por su presencia. Vamos a darle gracias por su compañía. Vamos a darle gracias porque el Señor está presente siempre. Amén. Entonces eso brota de nuestros labios, pero nace de nuestro corazón cuando está en nosotros su palabra y la oración. Hay fuego de parte de Dios. Amén. Oh, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Oh, en el nombre de Jesús, hermanos. Tiene que ser distinto, tiene que ser diferente tus días. Muchas veces digo, no es porque no lo sepa, ¿cuántos años tenés, Susan? Porque yo me hablo, hermano. A ver, ¿qué más? ¿Cuánto más? Entonces, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. En el nombre de Jesús, vamos a buscarle, vamos a bendecirle al Señor. Hermanos, ahora necesitamos Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, satura mi vida. Espíritu de Dios, que esta palabra yo pueda comprenderla para poder orar. Amén. Vamos a andar entonces en acciones de gracias. Vamos a andar en alabanza. Vamos a andar en adoración. No cuando nos preguntes cómo estás, cómo andás, tirando. No. En el nombre de Jesús, sobre tu vida vas a confesar y vas a declarar la palabra de Dios. Viene a mi mente, alguien me dijo, ¿cómo estás, hermana? Como la mona, pero en el nombre de Jesús. ¡Wow! O sea, por un lado me describió su situación, dijo, pero en el nombre de Jesús me dijo, wow, me quedé con la segunda. Me gustó. En el nombre de Jesús, Susan, sigo adelante. ¿No quieres darle un aplauso al Señor? Eso bendice. Andamos bajo la gracia de Dios. Andamos por fe y no por vista. Lo sobrenatural, amén. ¿Sí?
Entonces, en el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a poner de pie. La palabra y la oración tienen poder. Dejarte esta palabra del rey David. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio. Aquí está orando David, Mire este tipo de oración, allí en el 19, Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando hay tanta amargura, tanta queja, tanta crítica, tanta disconformidad, es falta de palabra en nosotros. David sabía y decía, los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel y que destila del panal. Amén. Así pudo describir el salmista. Amén. La palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. La recibimos, la recibo en tu nombre, Señor. Y que nuestra mente y nuestro corazón, esas palabras puedan intervenir, Señor, hondo, profundo. Y aún en esta mañana puedan tocar los cuerpos que lo necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la oración, porque a través de ella podemos hablar contigo, comunicarnos contigo, Jesús. Estrechar esos lazos, ese vínculo de amor hacia ti, Señor. Pero también, gracias por tu palabra, porque en ella tú nos hablas y tú tienes tanto para nosotros. Ayúdanos a descubrir, en el nombre de Jesús. Pero también levanta a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos en esta hora, a ser intercesores, Señor, desde sus lugares, para estar en este tiempo tan particular, tan raro, Señor, atentos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, como centinelas, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar representado en esta mañana, bendícelo en el nombre de Jesús. Que podamos volver a casa, Señor, con gozo, con alegría, con paz, con esperanza, Señor. Y que cada día nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestros ojos puedan ser abiertos por ti, Señor. Bendice este servicio que hemos tenido en esta mañana. Bendice los porteros, bendice los hermanos que han estado en el sonido, los que están, Señor, detrás de todo esto, los hermanos que trabajan allí, todo el equipo de multimedia. Señor, los músicos, los que apoyan. Gracias por mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Rogamos por el culto de esta noche, 18 horas, que tú puedas también derramar, Señor, de tu Espíritu sobre tu iglesia.
seguimos en el nombre de Jesús, en fe, confiados en ti, Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga. Aleluya.